Miércoles 20 de mayo. ¿Qué nos pasa? Yo recuerdo que cuando chicos, cada vez que salíamos de viaje, papá iba manejando, por supuesto, el auto y aparecía una pregunta que recurrentemente aparecía en cada uno de los hermanos, 8 en total, y además que ponía bastante nervioso al conductor. Y era esa pregunta que seguramente todos habremos hecho alguna vez, cuando empezamos algún viaje. ¿Cuánto falta? Y entonces venía la contestación siempre llena de amor de mamá o de papá, ¿no es cierto? ¿Por qué no disfrutan del viaje? Siempre recuerdo aquello, ¿no? También viene a la memoria, hace unos cuantos años ya me disponía a hacer un viaje en tren, el tren, uno de los recorridos más largos del mundo, entre Pekín y Moscú, vía Ulan Bator, la capital de Mongolia, el tren transiberiano. Y recuerdo que cuando la persona de la agencia que nos reunía a esos 4 pasajeros de un camarote en el tren, nos dio algunas recomendaciones para el viaje. Y bien recuerdo una recomendación que decía, en este viaje el recorrido es el destino. El recorrido es el destino. Claro, ¿para qué uno va a estar trepado arriba de un tren durante 7 días sin bajarse del tren? Si no es para estar mirando por la ventana esos, no sé, 6, 7 usos horarios que recorre el tren. Lo importante no es subirse en Pekín para llegar a Moscú, sino el disfrutar del recorrido, del paisaje, ¿no es cierto? Y para eso, bueno, hay que como generar la calma interior, tener bien en claro que lo que uno va viendo es lo que uno va integrando y así se van conociendo las cosas, ¿no? Yo pensaba en esto, estos días hablaba con una persona que me decía, bueno, pero ¿qué cuernos nos está pasando? Así, literal, ¿no? ¿Qué cuernos nos está pasando? Y hablaba con esta persona y bueno, la escuchaba y veía que en realidad su preocupación por el qué nos está pasando es, el perder como un poco el horizonte, el hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Su preocupación no era tanto la cuarentena, la pandemia, la situación económica, sino preguntas más profundas, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y me pareció muy lindo porque en el fondo esta es la pregunta que nos deberíamos hacer a menudo. El detenernos como cuando uno va caminando, haciendo cualquier trayecto en la vida, uno necesita descansar, detenerse, respirar, tomar agua, comer algo. Uno se pregunta, revisa, ¿no es cierto? ¿Estoy yendo bien por este camino? Bueno, en la vida también nos hace falta esto y bueno, como no hay nada ajeno que nos toque vivir que Dios no lo conozca, me parecía que en este tiempo pascual un desafío, una invitación linda era aquello de la recomendación del transiberiano, ¿no? El recorrido es el destino. Solo tenemos, si sabemos que la vida es un tiempo para hacer lo que Dios espera que hagamos, y si sabemos que lo que Dios espera que hagamos es que nos amemos, y sabemos que solo tenemos el día de hoy para amar, pues entonces amemos. En vez de hacernos preguntas así como filosóficas, a veces que parece que no tienen respuesta, ¿no es cierto? Que de fondo cuando llegan las respuestas tampoco resuelven nada, ¿no es cierto? En vez de vivir en el apuro de cuánto falta para llegar, bueno, ¿por qué no disfrutás el mientras tanto? Y te preguntás, bueno, ¿qué es lo que podés hacer para quejarte menos y gozar más? Para iluminar más la vida de los otros, para hacer felices a aquellos que están a tu lado, para entregar tu vida, porque de esto se trata. Ya lo hemos dicho a lo largo de estas reflexiones, ¿no es cierto? Yo pensaba, me recordaba a Chesterton que decía que el mundo no perecerá por falta de maravillas, sino por falta de admiración, ¿no? Y él explicaba y decía que la admiración desaparece cuando sobreviene el acostumbramiento, ¿no? El aburrimiento. Y que esto es terrible, por ejemplo, cuando
Uno deja de admirar, de mirar en esa suerte de tensión, ¿no? En ir hacia, cuando uno deja de perder la frescura de las elecciones ya hechas. Me parece que esto es importantísimo en nuestra relación con Dios, pero también con los demás, ¿no? Así como en la vida matrimonial. Recordaba también en estos días a San Francisco de Sales. Él decía que el hombre, como lo han dicho tantos santos, ¿no es cierto? Pero él decía que el hombre lleva en su naturaleza el ser atraído por Dios, y que cuando el hombre no experimenta esta atracción es porque algo pasa en el hombre, hay algo que no funciona en él, porque lo propio de Dios es atraer a los hombres, un padre, una madre, atraer a sus hijos hacia sí. Entonces, él ponía, decía San Francisco de Sales, ¿no?, esta comparación, decía que se da en la naturaleza del hierro el ser atraído por el imán. Pero cuando un imán no atrae al hierro, es porque hay algo que está pasando. Y él daba al menos 4 claves. Decía, lo primero, el imán no atrae al hierro porque entre ambos hay algo que se interpone. Por ejemplo, él dice, el imán no atrae al hierro cuando entre el hierro y el imán hay un diamante. Se ve que se corta, desaparece esa capacidad de atracción. En segundo lugar, dice que el imán no puede atraer al hierro cuando el hierro está cubierto de grasa. En tercer lugar, el imán no puede atraer al hierro cuando el hierro pesa mucho. Y finalmente dice que el imán no puede atraer al hierro cuando entre el hierro y el imán hay mucha distancia, cuando están alejados. Y entonces San Francisco de Sales, tomando este ejemplo de atracción impedida, diríamos así, entre el imán y el hierro, dice que lo mismo pasa cuando el hombre no siente atractivo por Dios. Yo lo pienso también entre marido y mujer, ¿no es cierto? No son todas las posibilidades, pero son algunas. Porque esta gran pregunta, ¿qué nos pasa?, tiene que empezar por ponernos delante de algunas respuestas. Vamos buscando respuestas. Estas son algunas posibles que quizás a modo de trabajo para este día nos puedan venir bien. Tal vez entre nosotros y Dios nuestro corazón no esté siendo suficientemente atraído porque hay algo que bloquea ese encuentro entre yo y Dios, no entre Dios y yo, entre yo y Dios. Y dice San Francisco de Sales que pueden ser, y así lo llama él, en el lugar del diamante pueden estar las riquezas, podríamos decir, las cosas. Entonces, pierde el atractivo en mi vida que puede tener Dios cuando ese lugar que solo a Dios corresponde está siendo ocupado por las cosas. Yo estoy más distraído, más preocupado, más ocupado por la seguridad de las cosas, por lo que tuve y lo hemos dicho y ya tal vez deje de tener, por las cosas que me gustaban hacer y quizás no pueda seguir haciendo. Bueno, una pregunta interesante. ¿Qué nos pasa? Una posibilidad. La segunda, bueno, decía él, el imán no puede atraer al hierro cuando el hierro está cubierto de grasa. Dice San Francisco de Sales, cuando el hombre está cubierto o embadurnado por la grasa de la sensualidad, los placeres de la carne, decía él, ¿no es cierto? Una posible respuesta o ámbito también respecto a algo que nos puede estar como distrayendo de Dios, la búsqueda, vamos a hacerlo así como más generalizado, ¿no? La búsqueda de placeres, cualquiera sea. Estoy tan pendiente de esto que dejo de lado a Dios mismo. En tercer lugar, decía San Francisco de Sales, cuando el imán no puede atraer al hierro porque el hierro pesa mucho, y San Francisco dice que es cuando el hombre está demasiado lleno
de sí mismo. No hay, dice él, imán que pueda levantar a un hombre lleno de sí mismo. Es el engreído, el arrogante, el soberbio, ¿no? O el egoísta. Es ese corazón tan lleno de sí mismo que ya no tiene lugar para otros. Y uno puede estar lleno de sí mismo por lleno de sus preocupaciones, quiero decir, no solamente una interpretación unilateral respecto de el egoísta porque no quiere compartir algo, ¿no? Interesante pregunta. ¿Qué nos pasa? Bueno, tal vez puedan ser alguna de estas tres realidades. O la última. Dice que el imán no puede atraer al hierro cuando entre el hierro y el imán hay mucha distancia. Por ejemplo, entre nosotros y Dios se ha ido dando como un enfriamiento en nuestra relación por falta de encuentro. He dejado de ir a misa, he dejado de rezar, he dejado de confesarme, he abandonado, me he olvidado. Cuando mi vínculo entre Dios y yo está solamente en función de un cumplimiento, de un mandamiento, de un precepto, y no en función del amor. Cuando ya dejo de poder encontrar a Dios presente en el sufrimiento, en el dolor, en las carencias, en los defectos del prójimo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, es una pregunta que abre al diálogo y al encuentro con nuestro buen Señor, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que el recorrido de respuestas que podamos dar se transforma también en el destino, porque en la medida en que esas respuestas van llegando, ese encuentro con nuestro Señor cambia, ¿no es cierto? Decía Fulton Sheen, cuando no sabemos por qué estamos aquí ni a dónde vamos, la vida está llena de frustraciones y de infelicidad. Entonces, cuando no hay una meta ni objetivo claro, decía él, la gente suele concentrarse en el movimiento y entonces en lugar de apuntar en su vida a un ideal, cambian continuamente de ideal. Esto ya lo hemos dicho. Y a eso la gente encima lo llama progreso. No saben a dónde van, pero están en esa última moda. Es más, hay gente que cambia su filosofía de vida con cada libro que leen. Por eso digo que la pregunta por el ¿qué nos pasa? Es muy importante. Por supuesto que hacernos esta pregunta implica hacernos la pregunta delante de Dios, junto a Él, ¿no? Señor, ¿qué me pasa? Ese es el desafío, me parece, ¿no? No es tanto que nos pasa así como despersonalizadamente. ¿Qué te está pasando? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde te sentís llamado a ir? Yo podría decirles que un tiempo atrás, año pasado, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Si yo tuviera que decirles, miren, hay mucha gente que me lo decía sin expresarlo así con palabras tan claras, pero el concepto era el siguiente, ¿no? ¿Qué te parece que te está faltando para... Bueno, me está faltando tiempo, calma, espacios para dialogar. Yo pensaba mucho en esto estos días, porque digo, justo lo que Dios como oportunidad nos está regalando a todos. Sentate, siéntense, reflexionen, piensen. Hay que animarse a hacernos la pregunta porque la respuesta nos ayuda a darnos cuenta entonces en qué estamos empleando, hacia dónde estamos yendo con nuestra propia existencia. Cuando la vida carece de un destino intencional, cuando no tiene centro, anclaje ni tampoco ideal, por supuesto que esa vida se llena de mediocridad. Entonces, como no hay recursos interiores, se vive en todo aquello que es superficial, en lo que se puede exteriorizar. Y allí uno siente que la vida, como verdaderamente, cuando todo es exterior, cuando en la vida todo es superficial, uno tiene la certeza, no ya sensación, de que se está perdiendo, se me están escurriendo los años de mi existencia. Y es la peor certeza, ¿no? Es esa certeza que uno lo lleva a decir, siento que mi vida no se está, ni se va a perder por la muerte, sino que se va perdiendo día a día, minuto a minuto,
en los caminos descuidados, ahí está como la peor experiencia de frustración en la vida, ¿no? Donde todo es caducidad y chatura. ¿Qué nos pasa? Es una pregunta que a mi modo de ver tiene respuesta. Y la respuesta está dada por nuestra cercanía, por nuestra proximidad a Dios. En estos días en los que el mismo Señor nos invita y nos dice una y otra vez: les conviene que yo me vaya, les daré mi espíritu, el espíritu que los introducirá en la verdad, ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Los invito a que invoquemos, llamemos a este Espíritu de Dios, que nos ponga por delante la realidad, el hacia dónde estamos yendo, sobre todo en cuanto a las respuestas y decisiones que vamos tomando. Que siempre es muy rico el volver a repensar, para volver a lanzarnos hacia adelante. Yo recuerdo en aquel tren, de esos 8.000 kilómetros recorridos, había uno de los 4 que estaba deprimido y él subió al vagón y se acostó en la litera y prácticamente nunca asomó su cabeza, su mirada por la ventana. Estaba envuelto, replegado sobre sus tristezas y el paisaje, el mundo que lo rodeaba, no le interesaba. Y él sí preguntaba: ¿cuánto falta? Su interés estaba en llegar para decir: ¿cuándo termina esta tortura? Y así parece la vida de muchos. Cuando en vez de abrir por acción del Espíritu las ventanas del alma al Espíritu y a Dios, esas almas están como encerradas, replegadas sobre sí mismas. Yo al revés, me acostaba, estaba en el otro extremo, me acostaba a la noche y decía: qué pena todo el paisaje que me voy a perder de no poder mirar porque es de noche. Y anhelaba que llegara el amanecer para tempranito estar allí mirando lo que para ese otro que me decía: ¿y qué ves por la ventana? Nieve, solo nieve y pinos. Y yo le decía: no sé, no se explica. Sí, es un poco de eso, pero todo lo que eso representa, teniendo los dos los mismos pares de ojos y el mismo corazón, él no los podía ver. Por eso a mí me parece que este asombro, esa admiración por las maravillas de Dios, no la tenemos que perder. Que hoy Dios ilumine nuestros ojos, que nos haga gozar del paisaje, del matrimonio, de la familia, de lo que nos toca, que podamos disfrutar, que podamos advertir y ayudar a otros a también esbozar respuestas, porque hay gente que se hace esta pregunta sin pronunciarla y por eso está triste. No puede ni siquiera decir: ayúdame a ver, a reconocer qué es lo que me está pasando. Y yo, si puedo esbozar alguna respuesta, ¿qué es lo que me está pasando? Es darme cuenta el enorme amor que Dios me tiene y a veces lo distante que están las respuestas que yo pueda dar, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos llene de entusiasmo. Lo dijimos una vez, la palabra entusiasmar quiere decir estar en Dios. ¿Cuál es la alegría más intensa y más profunda? La de estar en Dios. Y desde Dios llegarán estas respuestas. ¿Qué me está pasando, Señor? Nos bendice nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.